Ya de regreso, gracias, muchas gracias por acompañarnos en Código 7 este jueves, las noches de jueves son noches de Código 7. Rápidamente quiero dar la bienvenida y agradecer muchísimo al que nos tome esta llamada, esta comunicación a través de la plataforma Zoom, al vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Pablo Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, espero igual para ti. Estamos aquí Luis de Regil, José Guadalupe González de Ciudadanos Observando y tu servidor para hablar de la consulta. Pablo Sergio, ya se acerca la fecha, es este próximo domingo. Es este próximo domingo, efectivamente, sí. Sergio, vamos a entrar en materia. ¿Es necesaria la consulta pública? ¿Es necesaria poner a consideración del pueblo la aplicación de la ley? A ver, por el principio, comencemos por el principio. Yo creo que estás planteando un tema que está en el debate social y a mí me toca, no es una parte que me corresponda como autoridad electoral, no me corresponde juzgar la pregunta. ¿Puedo analizarla con ustedes? Creo que sí tiene algunos matices, algunas ambigüedades, creo que es muy extensa, pero no querría yo entrar a eso. Déjenme mostrar mejor otro enfoque. Sé que ustedes, bueno, pues Luis de Regil y Guadalupe González pues tienen gran experiencia en cuestiones de orden social y de participación de la ciudadanía, pero déjame presentarte los partes positivos primero, de la consulta popular. ¿Es necesario tener un mecanismo de consulta popular? Creo que es una pregunta. Y dos, ¿es necesario, qué le vemos a la pregunta? ¿Qué fortalezas tiene la pregunta o qué debilidades tiene la pregunta? Yo te quiero decir lo siguiente, creo que sí es importante que México tuviera ya un mecanismo de consulta popular como este, aún generado en un contexto de una narrativa en donde el presidente se apoya mucho en la denostación, en el denuesto de los funcionarios de lo que él llama el periodo neoliberal, digamos, forma parte de su narrativa. Sin embargo, la consulta popular que contiene ahora el artículo 35 de la Constitución es un gran avance. Es un gran avance. Eso me parece que sucede en muchas partes del mundo, nos hacía falta. Ahora vayamos a la pregunta. ¿La pregunta tiene aspectos positivos? A mí me parece que sí. Primero hay que reconocer que está desvinculada de la pregunta original del presidente de la República, que era la de enjuiciar así directamente, prácticamente enjuiciar expresidentes, que corresponde a una narrativa que él tiene, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Él tiene esa narrativa y así planteó la pregunta. Pero esa pregunta así planteada se la rebotó la Corte y le dijo, pues no, esta pregunta tiene un montón de defectos estructurales, jurídicos, de derechos humanos. Y le tocó al magistrado Luis María Aguilar construir el proyecto que la verdad es que la devastaba la pregunta. Sin embargo, me parece que la presidencia de la Corte logró convencer a los demás de recomponer esa pregunta y tomar lo que ahora tenemos. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con la Esta pregunta efectivamente tiene algunos perfiles como los que ustedes dicen o lo que tú preguntas. ¿Hace falta decir que las acciones pertinentes que ordena la Constitución, ¿estás de acuerdo en que se tomen o no? Bueno, digamos que de algún modo quisieron sacar adelante la pregunta y sacar adelante la primera consulta. Pero a mí me parece que tiene fuerzas la pregunta, porque es propio del Estado mexicano con todo y que es obligación de los presidentes desempolvar temas viejos y esclarecerlos y sancionar a quien corresponda. Simple y sencillamente con decirles a ustedes tres, Lupe González, a Luis de Regil, a ti, Miguel, que en el año 2021 en que estamos todavía no sabemos
¿En qué acabó Aguas Blancas? ¿En qué acabó Acteal? ¿En qué acabó Pasta de Conchos? ¿En qué acabó el socavón de Cuernavaca? ¿En qué acabó qué pasó con lo del pueblo de Allende en Coahuila, el pueblo de San Fernando en Tamaulipas? O sea, han pasado muchas cosas y con todo que está en la Constitución no se mueve. Entonces a mí me parece que sí es importante. Déjame iniciar de esta manera. A mí me gustaría preguntarte algo, mi estimado Sergio, en relación a la pregunta, que es muy confusa inclusive, pero sí me gustaría comentarla y luego hacerte una pregunta muy concreta. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Mi pregunta sería, jurídicamente, ¿a quién se le puede considerar actor político del pasado? A mí me tiene un poco intrigado. ¿A quién van a considerar un actor político del pasado? Bueno, ese análisis yo ya lo he hecho. A ver, primero yo estoy de acuerdo en que lo que está diciendo la pregunta en general, oye, ¿estás de acuerdo en que se haga lo que se debe de hacer porque lo mandata la Constitución? Eso es lo que dice, ¿no? A mí me parece que esa es una de las cosas. Otra es analizar la estructura de toda la pregunta, que es una pregunta que tiene varias cuestiones. Una que nos dice el método, o sea, cómo hacerlo. Otra que nos dice cuál es la finalidad, un proceso de esclarecimiento. Y otra que nos dice encaminado a qué. ¿Qué quieres alcanzar con eso? Garantizar justicia y los derechos. Y luego no nos dice de qué manera, ganando la pregunta el sí con el 40%, qué tendrían que hacer. No es una pregunta es una pregunta de sí o no, pero cuando gane el sí no vamos a saber muy bien hacia dónde, qué hacer. En eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, también esa observación que haces es muy pertinente. ¿Por qué dice actores políticos y no dice actores gubernamentales? ¿Por qué dice decisiones políticas y no dice decisiones gubernamentales? Es que quedó muy amplio y a mí me parece que así de amplio y así de ambiguo la riqueza tiene la amplia posibilidad de encuadrar en un mecanismo de comisiones de la verdad o de instituciones en búsqueda de la verdad, aplicarle recursos del Estado mexicano a esclarecer situaciones del pasado, ese abanico amplio de posibilidades, porque actores políticos son los dirigentes de los partidos políticos, desde luego los funcionarios o servidores gubernamentales, pero también los dirigentes de sindicatos, pero también dirigentes de colegios de empresarios, o sea, todos somos políticos, de ahí su amplitud. Y luego también remata y dice decisiones políticas. Volvemos a la pregunta que me haces. Decisiones políticas, ¿qué debemos entender por decisiones políticas? La de una fracción parlamentaria es una decisión política. La del presidente de la Corte, la del presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados, una decisión que tome Monreal o que tome Mario Delgado. Es decir, así de amplio es, y me parece que ahí es donde podemos sacar raja a los mexicanos y construir una institución que obligue al Estado, a un Estado cuasi fallido, a que haga efectivos principios, obligaciones que protestan los presidentes cumplir y que no cumplen. Me parece que ahí está, que podemos encontrar ahí una beta positiva. Les repito a ustedes, yo me he hecho estas preguntas que ustedes se hacen. Yo sé que las preguntas típicas de los países que tienen consultas populares son bien sencillas. Nos salimos de la Comisión Europea, de la Unión Europea o no, quitamos los pluris o no, tenemos un régimen parlamentario o presidencial, sí o no, pero esta fue muy larga y tiene esos elementos que ustedes dicen, efectivamente. Y Sergio,
Perdón. Vocal ejecutivo, le saluda con afecto Luis de Regil. Oiga, bueno, señalaba ahorita con este tema de que obviamente se procederá o quiere la intención de juzgar a funcionarios del pasado, acciones del pasado. López Obrador, si así lo vemos, va a cumplir 3 años, son acciones del pasado también lo que ha desarrollado. Señalaban los morenistas, vocal ejecutivo, que el INE y el CEPAC serán los responsables de que no se cumpla ese 40% para proceder legalmente. ¿Cuál es la opinión del vocal ejecutivo en San Luis Potosí? Ay, Luis, ese tipo de afirmaciones no merecen ni que yo les dé una respuesta, hombre, por el amor de Dios. Al contrario, yo diría que es de una enorme irresponsabilidad de ese partido y de sus adherentes estar promoviendo una pregunta que no es, porque tienen kioscos en los municipios en donde tienen unas mantas enormes con otra pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos platicando de manera inteligente e informada ustedes y yo. A ver, ¿qué tiene que ver la pregunta esa? La gente que ellos están promoviendo va a llegar y se va a molestar porque no van a encontrar esa pregunta. Por otro lado, todo el proceso de desarrollo, todo el proceso que ha corrido, la ruta que ha corrido todo este tema de la consulta popular y particularmente esta pregunta es de lo más desalentador, ¿no? O sea, primero porque se apropia de una narrativa que trae el presidente de la República, como si todavía estuviese en campaña para conquistar la presidencia, basándose en acusaciones vagas, además, hacia lo que hicieron otros presidentes en el pasado. Si el presidente de la República tiene elementos para juzgarlos, pues que los saque, no se necesita la pregunta. Exacto. Ya hay en el entramado jurídico en México, en nuestro andamiaje normativo desde la Constitución hasta las leyes ordinarias, hasta las leyes secundarias, orgánicas, etcétera, reglamentarias, la estructura para procesar eso, ¿no? Entonces me parece eso lamentable. Me parece lamentable también que metan una pregunta que no es y ahora que quieran culpar al INE, que también forma parte de otra narrativa. Ni siquiera responder a eso más que vamos a hacer algo serio con esto, no le veo sentido. Sergio, te habla Lupillo González de Ciudadanos Observando. Mi segunda pregunta sería, se requiere, híjole, pues es una cantidad muy alta, son 37.5 millones de votos, el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón, para que sea vinculante lo que suceda en esta consulta. Lo que yo tengo entendido es que finalmente lo que va a suceder si es que se logra ese 40% con el sí, se van a crear las famosas comisiones de la verdad para entonces supuestamente esclarecer muchos temas como ya los expusiste y que sí nos gustaría conocerlo. Pero te pregunto, si no se lograra hipotéticamente el número de votos necesarios, independientemente de eso, ¿no se podrían de todas formas realizar comisiones de la verdad? Por supuesto que sí. No necesitábamos la pregunta para eso. Si el presidente de la República o el régimen tuviera ese propósito, ya lo hubiera hecho desde el primer día. En fin, creo que más bien es una narrativa. Es una narrativa y que en este momento la única obligación que tiene el Instituto Nacional Electoral es organizar toda esta consulta popular para que el ciudadano pueda ir a expresarse, por un lado. O sea, creo yo que ese ejercicio de esclarecer qué fue lo que sucedió se podía haber hecho, se pudo haber hecho desde hace más de 2 años y medio. Por otra parte, sí se necesita el 40% para hacerlo vinculante, o sea, esa participación de más de 37 millones. Pero también me parece que esta pregunta debe ser vinculante aunque no llegue al 40% de la participación, o el 20, o el 15, o el 30%. ¿Por qué? Pues porque le urge al Estado mexicano y le urge a la nación que las acciones mal ejecutadas contra la decencia, contra la honestidad, contra la ética, contra el bienestar, contra los derechos humanos de presidentes o no presidentes, cualquier actor político del pasado debe castigarse con pregunta o sin pregunta. Es decir, creo que aquí está el aliciente para así hacerlo. Me parece que ustedes ya lo dijeron, la pregunta en sí mismo se muerde la cola, entonces creo que se tiene que hacer. Porque por otro lado, vean ustedes esta paradoja, Luis de Regil, Miguel, ¿qué pasa si acude el 40% y dice que no?
¿Qué quiere decir? Que México dice que no se aplique la Constitución, México dice que se perdone, México dice que no se castigue la corrupción, que no se castigue la impunidad, que nos olvidemos de andar investigando el pasado. Imagínense que el 40 o el 50% dijera que no. ¿Qué significaría una amnistía general? ¿Un olvido? O sea, ahí le encuentras paradojas a la pregunta. Me parece que tiene que ser un sí, sí o sí. Con 40 o sin 40, me parece que esta pregunta contiene y revela una necesidad urgente del Estado mexicano para reivindicarse. Porque esto, a ver, todavía no sabemos cuántos murieron en el 85 en el temblor. No sabemos quiénes eran los halcones del 71, o qué pasó realmente en Tlatelolco, quién lanzó aquella primera. O sea, y esta es la historia, lastimosamente, de México de los últimos 60 años. Yo estoy contando del 68, más de 60 años, o 60 años, 50 y tantos años, de que cosas que agravian severamente a la sociedad mexicana se quedan allí. Y a mí me parece que sí es importante, por eso que la gente vaya a participar. Con todo y que consideremos que es frívola, que la pregunta es ambigua, que se muerde la cola, que dice vaguedades, que hay que interpretarla, que luego si gana el sí, pues habrá que decir, a ver qué entendimos por el gane de la ciudadanía, qué hay que hacer con esa pregunta, ya la tenemos, es un sí, ¿qué hacemos con ella? Me parece que se le debe mucho a la sociedad mexicana y que esta es una posibilidad de que la gente salga a decir sí y que completemos este ciclo de justicia, viendo cómo hacemos eficaz la obligación de un gobernante de revisar a otro que se fue, de un aparato gubernamental, de una estructura, de una procuraduría de justicia, de un juez, para sancionar hechos del pasado. Pablo, Sergio, nos vamos, prácticamente se ha acabado el tiempo y pareciera que coincidimos los cuatro en este momento. Es una pregunta muy amplia, es una pregunta muy ambigua, es una pregunta tendenciosa. Eso es un hecho. Creo que la mayoría de la gente lo sabe y lo acepta. Pocos no lo quieren ver, pero esa es la realidad. Es como si a mí me preguntas, ¿quieres que en el mundo exista la justicia o no quieres? Voy a decir que sí. Así de sencillo lo voy a hacer. Y por principio de cuentas, la gente que participe ese día en este ejercicio seguramente quiere que se aplique la ley y que se aplique la justicia, absolutamente en todos niveles, en todos los grupos, en la política, en la sociedad, en la educación, en las finanzas, absolutamente en todos puntos y en todos lugares de nuestro país. Esta persona o esta familia que va a llegar el domingo a participar en estos sitios que ahorita nos comentarás dónde podemos encontrar la ubicación. Bueno, ya van motivados desde el principio por la necesidad de justicia. Entonces su respuesta va a ser sí. Eso es un hecho. Antes o después del menudo se van a tomar su tiempo el domingo para poder participar. Entonces, desde ese momento, seguramente estamos pensando que la gente va por sed y necesidad de justicia. La pregunta sale sobrando cuando queremos en nuestro país que se privilegie la justicia. Pablo Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Última pregunta, muy rapidito, porque tenemos que cortar. ¿Cuánto va a costarle a San Luis Potosí esta consulta y en dónde puede participar la gente? Bueno, al país, porque es muy difícil establecer estas cifras por entidad federativa. Son 528 millones de pesos. Yo he leído por ahí que en San Luis o sea, alguien hizo la operación que eran como 11 millones, pero no me quiero creer mucho esa parte. Lo que sí sé es que a nivel nacional son 528 millones. Ahora, ¿dónde está? Está muy sencillo. Hay que entrar al INE y hay que buscar, ubica tu mesa, y allí está bien sencillo. Yo lo hice hoy. Entra uno allí, dice ubica tu mesa y luego dice entidad del lado izquierdo y le pones San Luis Potosí y luego dice sección electoral y entonces buscas tu credencial y buscas los 4 dígitos de tu sección electoral y inmediatamente dice el domicilio, la referencia, la escuela y qué secciones electorales va a abarcar esta zona geográfica, ¿no? Este espacio geográfico, porque no vamos a poder instalar las 3.750 casillas que ubicamos el 6 de junio, vamos a poner 1.262, un tercio, digamos.
pues justamente por las aperturas económicas. Es decir, se pidió la pregunta y no se le dio un solo centavo al instituto y le dijeron, pues ahí te arreglas. O sea, ya saben cómo son estas cosas. Pero en fin, yo creo que el Instituto Nacional Electoral va a volverse a vestir va a volver a salir en hombros, va a volver a hacer las cosas bien, va a crecerse. Y creo que vamos a rendir, vamos a hacer una magnífica operación. Los resultados de cuánta gente participe, eso no puede ser responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Es como si le pidieran al árbitro de cualquier juego de fútbol y le quieran echar la culpa al árbitro de que si la gente llenó el estadio o no llenó el estadio. Esto pues es una locura, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Los partidos deben sacar las manos de este tema porque la Constitución dice que no tienen participación los partidos, que tampoco deben promover, que lo único que promueve es el INE, pero bueno, ya saben ustedes cómo se las gasta, ¿no? Aquí estamos y vamos a defender a la institución. Te agradecemos muchísimo, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, tu presencia y participación en nuestro Código 7 y estamos pendientes de cómo se llevará a cabo este próximo domingo el ejercicio. Gracias, Pablo Sergio. Y vamos a estar desde las 7:30 de la mañana de este domingo hasta muy noche, esperando resultados, porque vamos a tener un conteo rápido además. Vamos a decirles que ganó la pregunta por cuánto y con cuánta gente participó. Muchísimas gracias, buenas noches a Código 7. Gracias Lupillo, gracias Luis, gracias Miguel. Gracias, saludos. Gracias, un abrazo, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí. Vamos a una pausa, regresamos con más.